Buenos días, ¿cómo están ustedes? Una vez más, gracias por estar conectados a este webinar de la Escuela de Negocios de Quantum Consultores y empezar con nuestro tema de hoy. Los hemos convocado para conversar sobre las implicancias tributarias de la suspensión de plazos en los procedimientos tributarios, que a pedido de muchos de ustedes se nos solicitó respecto de dudas que tenían sobre plazos de prescripción, fiscalización, notificaciones, cobranzas coactivas, etc. Y en una segunda parte, el tema también nuevo y bastante importante, que es el de las consecuencias laborales del decreto de urgencia 038-2020, que no es otra cosa que la norma que regula la suspensión perfecta de labores, muy solicitada por empresarios y pedida por gremios empresariales, pero en un enfoque particular en este estado de emergencia. Sobre todo el tema lo vamos a tratar con dos invitados que el día de hoy me complacen presentar. Uno de ellos es el doctor Jorge Bravo Cucci, quien se encargará de la parte tributaria. Nuestro otro invitado asociado de Quantum también, el doctor Joseph Ramírez, especialista en el tema laboral, quienes nos van a ayudar a tratar estas materias. Lo que vamos a hacer es, como parte de del diseño, la estructura de esta presentación es una primera parte de presentación del doctor Jorge Bravo Cucci respecto al tema tributario y una segunda parte respecto del tema laboral. Y al final una ya ronda de preguntas que seguro ustedes deben de tener muchas. Los invitamos a que usen el icono de preguntas y respuestas que tienen aquí en el Zoom y al final vamos a poder absolverlas. Les damos la bienvenida a nuestros amigos del Facebook en vivo y también informarles que las preguntas que se planteen en el Facebook las vamos a atender posteriormente a la grabación por nuestros expositores para poder así atenderlos a todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo y esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, así como sus familias, en esta cuarentena que nos ha tocado pasar. Entonces, damos pase a nuestro primer expositor. El doctor Jorge Bravo Cucci es socio de Picón Asociados, firma con la que Quantum Consultores trabaja muy de cerca. Es profesor de Derecho Tributario y asesor tributario con amplia experiencia en más de 26 años de experiencia profesional. Es también despacha la asesoría empresarial en el estudio. Es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Se especializó en fiscalidad empresarial, perfeccionando sus estudios a través del doctorado en Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla. El doctor Joseph Ramírez, también leo su currículum para que luego ya se continúe con la presentación. Es asociado del área legal laboral de Quantum Consultores, abogado por la Universidad de San Marcos, es especialista en Derecho Laboral, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, y así como en la Universidad San Marcos una maestría en Derecho Procesal. Entonces, vamos a dejarlo a Jorge. Jorge, te hacemos la presentación, te dejo la posta, te vamos a poner el PPT y entonces luego de 30 minutos aproximado ya entraría nuestro expositor José Ramírez. Ahí te dejamos. Muchas gracias, Marisol. Muy buenos días con cada uno de aquellos que están siguiendo esta conferencia virtual. Lo primero que quiero, aparte de agradecer muy particularmente a Quantum Consultores y a Marisol León por esta oportunidad de permitirme dirigir estas ideas, estas palabras a ustedes, es desearles que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, junto con sus respectivas familias, acatando estas disposiciones que el gobierno ha dado para hacer frente al COVID-19.
Yo tengo 30 minutos para hablar sobre un tema específico, que es el de la suspensión de los plazos tributarios frente al COVID-19. Vamos a revisar en principio el contexto en el cual nos encontramos, para que luego cada uno de ustedes entienda el por qué es que yo sostengo lo que considero la idea central que hace frente a no solo a los temas tributarios, que ya estamos en plena evaluación, ¿no? Los efectos tributarios generados por el COVID, sino también los efectos contractuales, los efectos laborales, y en general todo aquello que pone en tensión esta situación de pandemia. Entonces, comencemos teniendo en cuenta que esta pandemia no solo ha afectado la economía del Perú, ha afectado en general las economías de todos los países del orbe, ¿no? En perjuicio de que hay algunos que están más preparados que otros para hacer frente a esta situación, pues lo cierto que las economías han sido seriamente impactadas, se prevé que haya claramente una recesión a nivel mundial, y veremos, dependiendo de qué tan bien preparada esté cada una de las economías de los estados, cómo reaccionan y qué tan efectiva es esta reacción de cara a esta pandemia. Analicemos en el caso peruano cuál es la reacción que ha tenido Perú. Nosotros, desde el 16 de marzo hasta en principio el 12 de abril, y esto luego ha sido ampliado hasta el 28 de abril, estamos frente a un estado de emergencia, ¿no? El presidente de la República, ante situaciones de grave daño, producto de una catástrofe, producto de guerra o situaciones imprevisibles, puede declarar el estado de emergencia, y es en lo que nosotros estamos. El estado de emergencia supone la cancelación de los derechos y libertades, o de un gran grupo de ellos que las personas tenemos. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, uno de los principales derechos, las principales libertades que tenemos nosotros cancelada es la libertad de libre tránsito, debido a que el presidente, junto a la declaración de emergencia, ha señalado el aislamiento social obligatorio, con el propósito efectivamente de que el virus del COVID-19 no transite y no infecte a gran cantidad de peruanos, haciendo que la salud pública se vea colapsada. Entonces, frente al estado de emergencia, que se ha ampliado, como lo digo, hasta el 26 de abril de este año, no 28, sino 26 de abril, se han establecido para efectos tributarios 3 grandes acciones. La primera de ellas es que se han ampliado los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si ustedes lo recordarán, lo primero que ocurrió, entendiendo obviamente que entre el 26 de marzo y la semana siguiente comenzaban a vencer las obligaciones de presentación de declaraciones juradas, ya sea las de febrero, como la de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, pues se hicieron ampliaciones al cumplimiento de estas obligaciones tributarias para que sean cumplidas en periodos posteriores. Pero, y subrayo un pero, esta ampliación no fue general, se hizo una ampliación por etapas. Esto es un poco confuso, hay que tomar nota, y lo digo en general como Estado, de que las medidas, las reacciones, las acciones que el Estado tome tienen que ser claras y no generar confusiones. Primero se estableció una ampliación del cronograma únicamente para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 1.700 UITs, y luego se amplió a 5.000 UITs, lo que vendría a ser hoy en día 21 millones de nuevos soles. Sin embargo, aquellas empresas que tienen ingresos superiores a este monto, a los 5.000 UITs, no tienen la ampliación del plazo, no tuvieron la ampliación del plazo para presentar las declaraciones juradas, con lo cual se les ha abierto un frente preocupante, ¿no? Porque para hacerlo, muchas de ellas necesitaban desplazar a su personal contable a las oficinas de la compañía,
generando con ello un grave riesgo a la salud de sus trabajadores. Bueno, es un tema que en su momento ha sido discutido en un foro anterior. La segunda acción, que tiene que ver con el tema que voy a tratar con ustedes, ha sido la suspensión de los plazos en procedimientos y procesos tributarios. Obviamente existiendo una situación de aislamiento social donde las personas no pueden movilizarse y las empresas no pueden realizar sus actividades, dado al aislamiento social y al estado de emergencia, pues todo aquel proceso o procedimiento que estuviera en trámite o tuviera que iniciarse o tuviera un vencimiento, tuvo que ser suspendido y vamos a explicar ya cuando entremos al detalle fino de esta exposición qué significa una suspensión y cuál es ya la diferencia con la interrupción. Y en tercer lugar, la tercera acción, que tiene que ver como una consecuencia de las acciones anteriores, ha sido la indicación de SUNAT, la declaración en realidad de SUNAT de que los incumplimientos tributarios, me refiero fundamentalmente al incumplimiento de deberes formales, no se refirió muy claramente SUNAT a las obligaciones tributarias sustanciales, aun cuando yo creo que debería haber hecho frente a esta temática. Bueno, los incumplimientos tributarios durante el estado de emergencia, o sea, hasta el 26 de abril, en este caso, no serán sancionados en ejercicio de la facultad discrecional que tiene SUNAT. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a analizar ya a detalle cuál es la idea central de todo este tema. Y creo que ha sido poco abordado, o no muy claramente abordado por los asesores tributarios. Miren, señores, miren amigos, nosotros nos encontramos en una declaración de estado de emergencia que tiene su origen en una situación de desastre natural biológico. O sea, la pandemia del COVID-19 es un desastre natural. Y un desastre natural es una situación de la naturaleza. El derecho a estos eventos que son imprevisibles, extraordinarios, irresistibles, no pueden superarse, se les llama caso fortuito. Cuando producto de un grave daño generado por un evento natural, algo que muchos entienden o confunden únicamente con terremotos o aluviones. Cuando producto de un desastre natural se hace imposible la vida normal de las personas y el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, hay gente que ha entendido que por desastre natural únicamente debe entenderse un terremoto o un aluvión, que es lo que normalmente nosotros tenemos en esta parte del mundo, ¿no? Y particularmente en nuestro país. Sin embargo, existen también los desastres naturales de tipo biológico, cuando, por ejemplo, como el caso que nos ocupa, una pandemia, genera un grave daño en la forma de digamos, funcionamiento y vida de un estado y de las personas. Entonces es un desastre natural biológico que es caso fortuito. Producto de ese evento de la naturaleza es que el presidente de la República ha decretado, vía una norma imperativa, no solo el estado de emergencia, sino adicionalmente el aislamiento social. Vale decir, las personas no podemos libremente desplazarnos, salvo situaciones muy puntuales. Y esa declaratoria de emergencia con aislamiento social por mandato imperativo califica como fuerza mayor. Teniendo en cuenta esto que comento, habiendo un caso fortuito que ha generado a su vez, vía fuerza mayor, que las personas no podamos tener la libertad de libre tránsito, es que se nos abre un abanico de posibilidades que tenemos que evaluar. Todas las obligaciones, deberes formales, deberes sustanciales que una persona natural o jurídica inclusive debe cumplir, pero no puede, producto de estas dos situaciones, el caso fortuito y la fuerza mayor, no genera una situación de imputabilidad a la persona que está frente a esta obligación, que incumple, que cumple parcialmente o que cumple tardía o defectuosamente. Esa es la idea central. O sea,
existiendo una situación de caso fortuito, fuerza mayor, la persona obligada a un cumplimiento de obligación que no puede cumplir con la misma no es imputable con el incumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si producto de ese incumplimiento incumple con la presentación de una declaración, no se le puede imputar una sanción tributaria. Y aquí no estamos hablando para nada de la facultad que tiene la administración tributaria de no sancionar. Aquí estamos hablando de un paso anterior. No califica como una infracción, porque nadie puede estar obligado a hacer aquello que es imposible, producto de un acto que el propio Estado ha dispuesto. O sea, el acreedor tributario en materia tributaria, ¿quién es? Es el Estado. Y es el Estado mismo el que ha declarado el aislamiento social y prohíbe, inclusive sancionando penalmente, el desplazamiento de las personas. En consecuencia, mis estimados amigos, la idea central es que si hay un incumplimiento que derive justamente de esta situación de caso fortuito y fuerza mayor, que es la declaratoria de emergencia, pues el Estado mismo, que es el propio acreedor, mal podría sancionar, exigir intereses moratorios por el incumplimiento o en todo caso penalizar el incumplimiento de cierta presentación en cierto plazo, y ahí entramos al tema procedimental, que un contribuyente no pueda ser producto justamente de esta situación. Entramos entonces de lleno al tema de los procedimientos, ¿no? Los procedimientos y los procesos. Como ustedes saben, conocen, junto a las obligaciones tributarias están las obligaciones formales. Y junto a las obligaciones tributarias y a las formales existen un conjunto de actuaciones que se llaman procedimientos, que tienen como objetivo verificar el cumplimiento de esas obligaciones o en todo caso permitir la discusión en un espacio, en todo caso coherente y equilibrado, de si en efecto existe o no existe una obligación tributaria o si la administración o el administrador tienen o no determinados derechos o pretensiones. Un procedimiento tributario es un procedimiento administrativo, en principio, que se caracteriza por un conjunto de actuaciones que tienen como finalidad un pronunciamiento definitivo. Ese pronunciamiento definitivo se hace a través de un acto administrativo. Entonces, en materia de procedimientos, se ha dispuesto, el Estado lo que ha hecho es ha dispuesto a través de un decreto de urgencia, que es este decreto 029-2020, la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y de cualquier otra índole entre el 23 de marzo y el 6 de mayo del 2020. Estamos hablando de 30 días hábiles. Obviamente días hábiles no son iguales a días calendario, con lo cual este decreto de urgencia se publica el 23 de marzo, con lo cual del 23 al 6 de mayo hay esos 30 días de suspensión. ¿Qué significa la suspensión? A diferencia de la interrupción, que supone el nuevo cómputo de los plazos, la suspensión significa que durante cierto lapso los plazos, el cómputo de los plazos no se cuenta. Es como si no existiera. Así que si nosotros tenemos procedimientos administrativos en general, ¿no?, incluyendo los tributarios, en este plazo comprendido del 23 de marzo y el 6 de mayo, el cómputo de los plazos está suspendido, vale decir, no corre. Si hubiera un vencimiento próximo que hubiera ocurrido en este lapso entre el 23 y el 6 de mayo, pues ese plazo no cuenta. Entonces hay que tener en cuenta muy claramente esto. Ahora, lo que se hizo días antes a la publicación de este decreto de urgencia es publicar, el Estado publicó un decreto de urgencia que es el 26-2020. Este decreto de urgencia 26-2020, que se publica el 16 de marzo, aplica exclusivamente para los procedimientos administrativos tributarios sujetos a silencio administrativo positivo y negativo.
Primer comentario, ¿no? Hay demasiada cantidad de normas. Yo entiendo, efectivamente, que en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, pues no se tenga un plan claramente trazado y haya cierta confusión por parte del Estado. Pero ¿saben qué? Al minuto siguiente que digo esto, les recomiendo a las autoridades y a todos aquellos que en algún momento vayan a hacerlo, que tengan previsión. O sea, no es ordenado estar publicando muchas disposiciones que confunden luego al administrado. Si nos confunden a los propios abogados, a los propios contadores, imagínense que no podrán confundir pues a una persona que no tiene conocimientos jurídicos o no está en el tema administrativo o tributario. Pues, en concreto, días antes, lo que hizo el Estado es suspender el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo o negativo. Lo que pasa es que se dieron cuenta que lo único que habían suspendido son los plazos, pero de cierto tipo de procedimiento administrativo. O sea, aquellos que están sujetos a un silencio administrativo positivo, vale decir, si es que el procedimiento tiene un plazo y se señala que vencido el plazo no hay una respuesta, no hay un acto administrativo que le ponga fin al procedimiento, el procedimiento puede señalar que si no hay una respuesta se considera atendido el pedido del administrado en la forma como éste lo pidió. Un ejemplo en materia tributaria, la solicitud del certificado de recuperación de capital invertido. Este es un procedimiento que los no domiciliados que van a vender un bien ubicado en el Perú y que genera una renta de fuente peruana, tienen que hacer a los efectos de sustentar el costo de adquisición del bien, que vendría a ser el costo del capital invertido. Este procedimiento lo inicia el no domiciliado ante la SUNAT, tiene un plazo de 30 días, pero en ese procedimiento se señala que hay silencio administrativo positivo. Vale decir, que si en esos 30 días la SUNAT no se pronuncia a favor o en contra de lo solicitado, se entiende que el trámite culmina satisfactoriamente para quien solicitó el certificado en los términos en los que éste efectivamente peticionó el certificado. Y el silencio administrativo negativo se caracteriza por la situación contraria, que si venció el plazo, no hay una respuesta, un pronunciamiento oficial, se entiende denegado lo pedido. Entonces, en ese caso de procedimientos que están sujetos a silencio administrativo, el decreto de urgencia 26/2020 indicó que la suspensión de los plazos para este tipo de procedimientos se suspendía entre el 26 de marzo, que es donde comienza a correr la declaratoria de emergencia, hasta ahora el 28 de abril del 2020. Aquí han habido varias etapas, ¿no? Si ustedes recuerdan, primero era 15 días, luego se amplió 13 días más, y ahora la declaratoria de emergencia se ha ampliado hasta fin de mes, con cargo probablemente a que se vuelva a ampliar 15 días más, ¿no? Más o menos vaya cada uno de ustedes entendiendo que este es una muy posible, un muy posible escenario. Entonces, tenemos esta norma que cumplía con suspender los plazos, pero de dos tipos de procedimientos administrativos. Los sujetos al silencio administrativo positivo o negativo. Nos quedaban fuera una serie de procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos de reclamación, de apelación que no están sujetos a silencio administrativo. Pues para ellos se aplica la regla del decreto de urgencia 29/2020. Entonces, estas dos normas son complementarias. Si ustedes me permiten una reflexión, pues es innecesario que haya dos normas. En realidad el Estado debió sacar una sola, ¿no? Indicando que durante el estado de emergencia los plazos administrativos en general, no solo aquellos sujetos a silencio, pues quedan suspendidos. Ahora, una reflexión adicional. ¿Y qué pasará si el Estado no sacaba ningún decreto de urgencia? ¿Qué pasa si el Estado no suspende los plazos? ¿Estos siguen corriendo? Y esa es la razón por la que comencé esta exposición indicando cuál era la idea central de todo este problema. O sea, ¿cómo va a correr un plazo si el propio Estado es el que ha declarado el estado de emergencia e impide el libre desplazamiento de las personas? En consecuencia, acá hay fuerza mayor originada de un caso fortuito. O sea, mal podría el Estado decir, bueno, se te pasó el plazo.
o no pudiste presentar a tiempo tu reclamación. Pues ¿cómo puedo hacerlo si tú mismo, acreedor tributario, me estás indicando que no puedo moverme o desplazarme de mi domicilio? Entonces, no es la suspensión digamos, el escenario necesario para que no se pueda, en todo caso, o mejor dicho, para que se dispense al administrado del cumplimiento de plazos o, en todo caso, la posibilidad de presentar o ejercer sus derechos. Es en realidad, en esencia, la situación de caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, pasemos ahora a ver qué pasa con los procedimientos de fiscalización. O sea, desde hace por lo menos 10 o 15 años, yo vengo sosteniendo que la fiscalización no es simplemente una facultad, sino adicionalmente es una facultad que se ejerce dentro de un procedimiento. Cuando yo inicié en mis clases a sostener que la fiscalización era un procedimiento, fui bastante incomprendido, porque mucha gente me decía que no, que era una facultad discrecional. En realidad, mis estimados amigos, es una facultad discrecional, no tengo la menor duda, pero es una facultad discrecional que SUNAT ejerce a través de un procedimiento administrativo. Y esto ya ha sido regulado, no solo por el Código Tributario, que tiene este artículo 62-A, sino adicionalmente por un reglamento de procedimiento de fiscalización que indica efectivamente cuáles son las actuaciones que en una fiscalización los administrados deben cumplir y la administración tributaria debe seguir. Con muy buen criterio, quien redactó el artículo 62-A del Código Tributario señaló que el plazo de fiscalización se suspende durante situaciones de fuerza mayor en las cuales la administración tributaria interrumpa sus actividades. O sea, se señaló, se tuvo en consideración que ante situaciones imprevisibles e irresistibles que pueden generarse por fuerza mayor, yo diría también por casos fortuitos, ¿por qué no? Ese plazo de fiscalización que estaría corriendo en un escenario hipotético queda suspendido, porque la propia administración tributaria habría interrumpido sus actividades. En esencia, si ustedes me siguen en el razonamiento, lo que dice el Código Tributario es que esto funciona siempre y cuando la administración tributaria interrumpa sus actividades. ¿Sí? Yo diría que ni siquiera es necesario que la administración tributaria interrumpa sus actividades, sino que exista una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Lo que sí claramente tenemos es que hoy en día la administración tributaria ha indicado con bastante claridad que este plazo de fiscalización está interrumpido durante la suspensión de sus actividades, que en este momento se proyectan preliminarmente hasta el día 26 de abril del año 2020. Pasemos ahora finalmente a revisar qué ocurre con los plazos en el caso de los procesos judiciales. Desde por lo menos hace 6 o 7 años, la mayoría de las causas generadas en reclamaciones que luego fueron a apelaciones en materia tributaria no están culminando en el Tribunal Fiscal, ¿no? Han comenzado los contribuyentes y también la propia administración tributaria a recurrir las resoluciones del Tribunal Fiscal, que como ustedes saben culminan en el sede administrativa, para ir al Poder Judicial a través de acciones contencioso-administrativas. Un proceso ya judicial en el cual nosotros tenemos a autoridades jurisdiccionales. Tenemos jueces tributarios, o sea, ya tienen la especialidad en materia tributaria. Tenemos en una segunda instancia, que es la apelación, las salas especializadas de las Cortes Superiores. En Lima, por ejemplo, hay 2 salas especializadas, y luego a nivel de casación tenemos a la Corte Suprema. Esas 3 instancias garantizan la pluralidad de instancias que obviamente permita una administración de justicia. Bueno, ¿y cómo van los procesos judiciales? Estos no están exentos de la situación de pandemia y de esta emergencia. O sea, si hubieran plazos que
que cumplir, esto evidentemente en materia procesal es sumamente estricto, pues esos plazos también quedan suspendidos, ¿no? Y así lo ha entendido el Poder Judicial en una primera resolución administrativa que es esta, la 115-2020-CE-PJ. Se suspendieron las labores del Poder Judicial y también obviamente los plazos procesales. Primero fue por 15 días, ¿no? Los 15 días a partir de la declaratoria de emergencia que fue el 16 de marzo, se entendía que iba a haber un reinicio del plazo el 31 de marzo, ¿no? Lo creían tanto como nosotros que pensamos que el 31 de marzo ya íbamos a estar en nuestras labores, pero dicho plazo, pues lamentablemente la realidad nos mostró que estábamos todos en un gran error. Fue primero pospuesto o prorrogado por 13 días adicionales y el 11 de este mes se ha vuelto a prorrogar el plazo. Yo presenté mi material expositivo antes de la resolución administrativa 118-2020, por eso no está colocada y les pido por favor quienes tengan la amabilidad tomen nota de esto. Ahora la resolución administrativa 118-2020 ha prorrogado hasta el 26, efectivamente, de abril la suspensión de las labores, ¿no? Y de los plazos, efectivamente, procesales, con lo cual nosotros podemos ver que hay nuevamente suspensiones por partes, y esto genera definitivamente una gran confusión. En resumen, la situación, mis estimados amigos, es que al menos hasta el 26 de abril, los plazos administrativos y los plazos procesales están suspendidos, al menos. No sabemos si esto se va a prorrogar 15 días más o de repente hasta 30 días más, no lo sabemos. Pero esto nos debe llegar a su vez a una tranquilidad y a una reflexión. La tranquilidad, en este momento los plazos están suspendidos, ¿de acuerdo? Ahora, una reflexión. Pues hay una hemorragia, y disculpen la expresión, de normas que realmente son muy confusas. Y esto nos lleva a que nosotros debemos tener una norma más general que indique para todo caso, no solo para tributario, para laboral, para minero, sino para todos los casos en los cuales haya desastres naturales, biológicos o no, que los plazos y los cumplimientos y los cronogramas, por el amor de Dios, quedan suspendidos o postergados al cierre o a la culminación del estado de emergencia. No hacer esto así genera dudas, genera incertidumbre, genera un estrés innecesario en los particulares y genera un trabajo en quienes no deberíamos tenerlo en estas circunstancias, que somos los abogados. Con esto culmino esta breve presentación. Les agradezco mucho su participación y ahora los dejo con el doctor Joseph Ramírez, quien va a tratar el tema de las medidas laborales complementarias para mitigar los efectos económicos en el caso de empleadores y trabajadores frente al COVID-19, y luego, por favor, volveremos para la estación de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola. Hola, buenos días. Gracias, doctor Bravo. Gracias, Marisol, por la invitación y permitirme compartir con el público asistente a esta sesión virtual respecto al decreto de urgencia 038-2020, que fue publicado el día 14 de abril del 2020. A ver, hagamos primero una reflexión previa. ¿Qué sucede? Antes de este decreto de urgencia teníamos una norma general que establecía efectivamente la posibilidad de una suspensión perfecta de labores, en circunstancias de un caso fortuito o fuerza mayor. Era una norma bastante inflexible,
y en la realidad, en los hechos, en el Ministerio de Trabajo, ha existido mucha restricción al momento de aprobar estos pedidos de suspensión perfecta de labores. Entonces, este decreto de urgencia 038-2020 ha sido una norma bastante esperada fundamentalmente por el sector empresarial, en la medida pues que existe mucha incertidumbre. Las normas laborales del régimen general no son precisas o en todo caso adecuadas para una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Y existía mucha incertidumbre y muchas empresas, no obstante, intentaban acudir a la suspensión perfecta bajo el régimen o bajo la norma del régimen general, de la norma general. Bueno, sin embargo, se aprueba esta norma, el decreto de urgencia 038, ya 038-2020. Hola. Se aprueba el decreto de urgencia 038-2020 y bueno, lo que tenemos es en principio ¿qué es en principio una suspensión perfecta de labores? Una suspensión perfecta de labores es el cese temporal de la obligación del empleador de pagar una remuneración y el cese también temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio, sus servicios laborales. Entonces, no hay prestación de servicios laborales, por lo tanto, no hay una remuneración. Esa es una suspensión perfecta de labores. Y en todo caso, esta normativa, este decreto de urgencia, que es un decreto, una norma especial que regula un supuesto de suspensión perfecta de labores dentro del marco del COVID, dentro del marco de esta pandemia que viene azotando no solamente al Perú, sino al mundo. Y entonces ha traído nuevas, digamos, indicaciones que no han sido del todo claras. Quiero hacer una precisión previa. La ministra de Trabajo viene anunciando en diversos medios de comunicación e incluso ha anunciado en una mesa virtual de trabajo con asistentes de la OIT, el mismo día que se publicó esta norma, el mismo día 14 de abril, ha anunciado que esta norma sería aplicable fundamentalmente a microempresas. Y además, en medios de comunicación viene afirmando que la suspensión perfecta de labores no va a aplicar en todo caso a aquellas empresas que se acojan al programa Reactiva Perú, también al subsidio que ha dispuesto el Estado del 35%, ¿no? En la medida que si están acudiendo a dichos programas, a dichas medidas, estarían intentando solucionar o manejar la situación en el marco del COVID. Por lo que el final norma es puesto que se deba solamente para microempresas, o tampoco ha hecho una exclusión expresa o precisa de que esta norma no va a aplicar o esta suspensión perfecta no va a aplicar a empresas que se han acogido al programa Reactiva Perú o al subsidio del 35%. Esas declaraciones del panorama, de mayor incertidumbre para las empresas. ¿Qué tenemos con esta norma? En principio, esta norma lo que hace es privilegiar el acuerdo de partes. Privilegia el acuerdo de partes en la medida que indica que en el caso de que las empresas no hayan aplicado trabajo remoto o licencia con goce de haber, tanto por la naturaleza de las actividades o por el grado de afectación económica, está dando la oportunidad a las partes, tanto empleador como trabajador, de llegar a acuerdos, llegar a entendimientos. Entonces, de manera general, en principio la norma establece que las partes pueden llegar a convenios, acuerdos,
Y frente a esto, ¿qué acuerdos en todo caso se podrían destacar? ¿Qué acuerdos previos? O sea, antes de llegar a una suspensión perfecta, ¿qué medidas previas se podrían asumir? De modo tal que la medida de suspensión sea una medida a la cual se tenga que llegar en situaciones mucho más complicadas, complejas. En principio, tenemos que bajo esta figura del acuerdo de partes podría manejarse la situación del goce vacacional, o sea, se podría acordar aplicar vacaciones, adelanto de vacaciones, incluso reducción de remuneraciones, como lo habíamos mencionado en la reunión anterior, en tanto se pueda manejar una reducción proporcional, razonable, temporal y respetando en todo caso el mínimo legal, cuando menos, era posible en todo caso llegar a un acuerdo de reducción de remuneraciones. Lo mismo también con el acuerdo de reducción de jornada y remuneración. Lo que esta norma indica es que tiene como objetivo preservar la relación laboral y a la vez preservar la remuneración. No indica preservar el monto de la remuneración, lo que en todo caso nos lleva a entender que mientras se mantenga la remuneración y se pueda llegar a un acuerdo de reducción razonable y proporcional, estaríamos dentro de este posible acuerdo, ¿no? Que sería considerado como un acuerdo previo a la suspensión perfecta de labores. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? En principio, la norma aplica para todo tipo de empleador dentro del sector privado. Eso es lo que indica la norma y justo es aquí en donde entra en colisión con las declaraciones que viene efectuando la ministra de Trabajo, la doctora Silvia García. Doctora Silvia, ¿qué sucede? Ella viene afirmando que este decreto de urgencia, esta suspensión perfecta de labores, solo va a ser aplicable para, no solo, sino va a aplicarse fundamentalmente para microempresas. Pero eso no se deduce o no se advierte de ningún extremo de la norma. Por lo tanto, en principio, esta norma debería aplicar para toda empresa, para todo empleador que esté dentro del sector privado, llámese microempresa, mediana empresa y gran empresa, ¿no? Que esté dentro de las condiciones. ¿Cuáles son, en todo caso, las condiciones? Es que no haya podido aplicar trabajo remoto y no haya podido aplicar la licencia con goce de haber, tanto por la naturaleza de la actividad como por el grado de afectación económica. ¿Hasta cuándo puede aplicarse esta suspensión perfecta de labores? Esta medida puede aplicarse hasta el 9 de julio. La norma indica que son 30 días calendario posteriores a la vigencia del periodo de emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria tiene una vigencia hasta el 9 de junio. No sabemos si se va a extender, si se va a prorrogar más, pero en principio tenemos que es hasta el 9 de junio. Y entonces la temporalidad de la suspensión perfecta de labores aplicaría hasta el 9 de julio del 2020. Bien, ¿qué supuestos habilitan? ¿Qué supuestos habilitan para la suspensión? ¿En qué supuestos podemos aplicar a la suspensión perfecta de labores bajo este decreto de urgencia 038-2020? La norma, y eso se condice con el formato que ha aprobado el Ministerio de Trabajo y que ha sido publicado en la página web del Ministerio de Trabajo, establece dos supuestos para la suspensión. El primer supuesto es, dada la naturaleza de las actividades, no es posible aplicar trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber. Esto es, en este supuesto, la norma no está aplicando un factor económico, sino lo que está indicando es que por la naturaleza de las labores, esta empresa no haya podido aplicar trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber. Entonces, ¿qué empresas encontraríamos en este punto, en este supuesto? Por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a actividades turísticas. El motivo es por suspensión de actividades turísticas. Sabemos que con la medida de emergencia nacional se aprobaron determinadas restricciones, entre ellas la suspensión de actividades turísticas, ¿no? Lo que es alojamiento, hoteles, restaurantes, agencias turísticas, etc.
Por paralización de transporte, tenemos a empresas de transporte, ya sea de transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, etcétera. Han quedado paralizadas esas actividades, por lo tanto, aplicaría también para estas actividades, porque estas actividades, obviamente, por razones de la naturaleza de sus actividades, no aplican para a un supuesto de trabajo remoto. Por el aislamiento social también han quedado inhabilitadas de alguna manera, no pueden realizar actividad productiva, las actividades dedicadas al arte, al entretenimiento, al esparcimiento, actividades industriales y comerciales, ¿no? Salvo las vinculadas a alimentos y productos farmacéuticos. Pero esto sería, es una lista no cerrada, evidentemente caben más actividades que puedan estar dentro de este supuesto, pero estas actividades definitivamente calzarían dentro de este primer supuesto, que es, dada la naturaleza de actividades, no es posible realizar trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber. El segundo supuesto, ¿no? El segundo supuesto sí tiene una connotación económica, porque la norma establece en todo caso que el supuesto es, dado el nivel de afectación económica, no es posible aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber. Esto es, que la medida de emergencia en el marco del COVID haya generado una reducción importante, razonable, en los ingresos de la empresa. Pero ¿qué grado de afectación económica hablamos? ¿De qué grado de afectación económica hablamos? La norma, en sus considerandos, precisa que tiene como fin garantizar la liquidez de la economía. Tiene como fin garantizar la existencia de liquidez en la economía para dinamizar el mercado y evitar el quiebre de la cadena de pagos. Entonces, si ese es el fin de la norma, ¿qué deberíamos entender por afectación económica? Por afectación económica, entonces, deberíamos entender aquella empresa que, como consecuencia de esta situación pandémica, tendría que haber quedado sin liquidez, sin caja, o la caja sea insuficiente como para poder asumir una planilla y a la vez tener que asumir el pago, el cumplimiento de obligaciones con los proveedores de bienes y servicios. Entonces, ese sería, en principio, el nivel de afectación económica. La norma no precisa, no establece exactamente a detalle en qué caso sería. Solamente indica una afectación económica. Y como indico y reitero, esa afectación económica tendría que ver con el grado de afectación en caja, en liquidez, para poder afrontar los pagos que vienen en adelante, los pagos del mes de abril, la planilla del mes de abril, la planilla del mes de mayo. Y evidentemente esta sería la afectación económica. Pero al margen de estos dos supuestos que indica la norma, el fondo, el fin, en todo caso, para aplicar a la suspensión perfecta de labores, estaría en el marco en el marco económico, en el marco de una reducción económica, de un perjuicio económico, de una afectación económica. O sea, al margen de que se pueda aplicar estos dos supuestos, la empresa requiere acreditar que efectivamente ha tenido una afectación económica, fundamentalmente en la liquidez de la empresa para afrontar su cadena de pago, sus obligaciones próximas. Bueno, adicionalmente la empresa tiene que acreditar la empresa que desea aplicar, que esté dentro de estos supuestos, debe acreditar que ha tomado medidas previas, ha asumido medidas previas. Eso es lo que se condice del formato que ha aprobado el Ministerio de Trabajo. En ese formato reitera que la empresa debe precisar cuáles son las medidas que ha intentado, que ha procurado. Ojo, no dice que a la que ha llegado obligatoriamente, no lo indica. Indica que la empresa debe haber procurado llegar a acuerdos, llegar a entendimientos con el trabajador, con los trabajadores, medidas menos gravosas, menos perjudiciales para los trabajadores. Bien, ¿cuál es el procedimiento para la aplicación de esta medida de suspensión perfecta de labores?
El procedimiento es muy parecido, difiere fundamentalmente en plazos al que teníamos para la figura de la suspensión perfecta de labores de la norma general, del decreto legislativo 728, el artículo 15 precisamente. A ver, ¿en qué consiste? La empresa que decida aplicar a la suspensión perfecta de labores, en tanto, en tanto cumple con, con alguno de los dos supuestos referidos precedentemente, debe comunicar al Ministerio de Trabajo mediante vía remota, ¿no? Para eso ya el Ministerio de Trabajo ha habilitado una plataforma virtual para que se pueda ingresar la comunicación. Debe ingresar esta comunicación vía esa plataforma virtual utilizando el formato que opera como una declaración jurada. Es una declaración jurada en donde el empleador tiene que declarar cuál es el supuesto en el que va a sustentar esta suspensión, tiene que declarar cuáles son las medidas previas que habría intentado o procurado o a la vez o también habría implementado dentro de la empresa, y tiene que sustentar el motivo, la razón, cuál es la afectación que ha tenido la empresa durante este periodo de emergencia sanitaria y emergencia nacional en general. Una vez presentado esta declaración jurada al Ministerio de Trabajo, el órgano ya, en este caso viene a ser SUNAFIL. SUNAFIL, a través de sus órganos inspectores, a través de su sistema inspectivo, se va a encargar de verificar si la información que se ha declarado en esta declaración jurada, en esta comunicación, corresponde a la realidad. Y para ello tiene 30 días hábiles de presentada esta comunicación. Durante esos 30 días, la comunicación fundamentalmente va a ser virtual, va a ser vía remota. Por lo tanto, la información va a ser requerida vía electrónicamente. Como vamos a ver más adelante, en la norma se ha establecido que al momento de la comunicación se tiene que declarar un correo electrónico, una dirección electrónica válida. Entonces esa comunicación va a ser virtual. SUNAFIL, en función a la declaración que se hizo al momento de presentar la comunicación, va a verificar datos, va a pedir información. ¿Qué tipo de información va a requerir? Dependiendo justamente del supuesto al que se invoque, va a requerir información, por ejemplo, podríamos estar dentro de la partida registral para que pueda verificar de la empresa, para que pueda verificar cuál es la actividad a la que se dedica la empresa, para ver si está dentro de este supuesto de empresas que no han podido realizar trabajo remoto. En los supuestos de afectación económica, lo que va a requerir fundamentalmente son estados financieros, probablemente hasta el mes de marzo, y dependiendo de la fecha de presentación, hasta el mes de abril, estados financieros, estados bancarios, información, declaraciones de impuesto a la renta, de los meses de enero, febrero y tal vez de los meses del año 2019, y en general toda información financiera y económica que pueda respaldar justamente esta medida de suspensión perfecta de labores. La norma no ha precisado qué tipo de información se va a requerir. Probablemente, como acostumbra SUNAFIL, estén buscando aprobar un protocolo de fiscalización o de verificación de estos datos, de esta información de suspensión perfecta de labores, y probablemente lo vayan a publicar para ver, en todo caso, qué información es la que las empresas deben de presentar. En general debería ser así. La norma debió prever qué información debía presentarse. En forma general y abstracta, establecido solamente que se debe presentar información que acredite la afectación económica. Bien, luego de esos 30 días, hábiles, la Autoridad Administrativa de Trabajo, esto es el Ministerio de Trabajo, tiene 7 días hábiles siguientes a estos 30 días para resolver, para declarar procedente o improcedente la medida de suspensión. Dependerá fundamentalmente de cómo se pueda sustentar y sustentar cada supuesto la aprobación del Ministerio de Trabajo, pero en el caso que declare procedente,
Eventualmente, pues, la suspensión queda en pie, se mantiene y tendría que aplicarse hasta el 9 de julio, podría aplicarse hasta el 9 de julio del 2020. En el caso que el Ministerio de Trabajo indique o declare improcedente la medida de suspensión, en ese caso lo que queda es, o el Ministerio de Trabajo va a ordenar a la empresa, al empleador, a pagar la remuneración de los trabajadores por el tiempo que ha operado la suspensión perfecta, ¿no? Y adicionalmente va a ordenar a que el empleador retome las actividades con los trabajadores, esto es, se reinicie las actividades con los trabajadores, ¿no? El periodo dejado de laborar, ese periodo que opera durante la suspensión, va a ser considerado para todo efecto legal como trabajo efectivo. Y este sería el procedimiento, pero este procedimiento no acaba acá. Si bien es cierto, la misma norma no ha establecido si puede ser recurrido o no, tendríamos que estar a la ley general, a la ley de procedimiento administrativo general, la ley 2744, que permitiría, en caso de ser rechazada esta suspensión, impugnar a una segunda instancia administrativa, agotar la vía administrativa, que se revise ese rechazo, los motivos y la justificación que ha dado el Ministerio de Trabajo para declarar improcedente una suspensión. Y eventualmente, en el caso de que en segunda instancia administrativa se confirme esa decisión, esto es, se mantenga el rechazo de la medida de suspensión, se podría impugnar judicialmente esta medida ante el Poder Judicial, ¿no? A través de un procedimiento, un proceso contencioso administrativo, o eventualmente, dependiendo del grado de afectación de la empresa, podría aplicarse una acción de amparo. Pero en principio vendría a ser un proceso contencioso administrativo que implica también recorrer instancias a nivel judicial, una primera, una segunda instancia, incluso podría llegar esto hasta la Corte Suprema en general. Esto da para un tiempo da no va a quedar acá con una simple resolución del Ministerio de Trabajo, ¿no? Es posible esa impugnación. Bien. Adicionalmente a esta medida de suspensión perfecta de labores, el Ministerio de Trabajo, con el fin justamente de reducir el impacto económico en los trabajadores, ha aprobado diversas medidas en cuanto a la CTS. En cuanto a CTS, ha aprobado para aquellos trabajadores comprendidos dentro de un supuesto de suspensión perfecta de labores, ha aprobado que el trabajador pueda retirar de su fondo de CTS el equivalente a una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. Esto es, el trabajador que haya quedado suspendido como consecuencia de esta medida de suspensión a la que ha aplicado su empleador, puede agotar la libre disposición de su CTS hasta el monto que he indicado hace un momento. ¿Cómo opera? La entidad financiera, en todo caso la entidad depositaria de CTS, debe, a sola solicitud del trabajador, gestionar ese desembolso. Para ello, el Ministerio de Trabajo, la norma, en todo caso, ha establecido que el Ministerio de Trabajo habilite una plataforma para que las entidades financieras puedan verificar qué trabajadores están comprendidos dentro de supuestos de suspensión perfecta de labores. En función a eso, las entidades financieras van a revisar la información o la solicitud presentada por el trabajador y de manera automática hacen la verificación y el pago en todo caso se va a hacer a través de transferencia a sus cuentas bancarias. El procedimiento va a ser virtual, remoto. Lo que se busca es que no hayan colas en los bancos, entonces este procedimiento ha sido diseñado para que sea virtual. Ahora, esta disposición o esta libre disposición no excluye, o mejor dicho, es excluyente de la disposición también de CTS que dispuso el artículo 9 del decreto de urgencia 033-2020. O sea, es muy aparte, está excluido. Bien. ¿Qué otras medidas respecto a CTS y gratificación para trabajadores se adoptó en esta norma? Para aquellos trabajadores que no cuenten con fondos
dentro de su cuenta de CTS, la norma ha previsto que el trabajador podrá solicitar a su empleador el adelanto de su CTS de mayo del 2020 y la gratificación de julio del 2020, ¿no? Calculados a la fecha de desembolso. Ese adelanto también puede solicitarse por vías no presenciales, ¿no? Y ejecutada también mediante transferencia bancaria, ¿no? A las cuentas activas o pasivas que el trabajador en su momento comunique al empleador. Ahora, como consecuencia de ese pedido, de esa solicitud de este trabajador que no cuenta con fondos en su CTS para poder retirar, el empleador está obligado dentro de los 5 días calendarios de efectuada esa solicitud, de efectuar ese adelanto, ¿no? Ya sea por CTS o ya sea también por la gratificación de julio del 2020. Bien. Para las microempresas, ¿qué medidas se han adoptado? Sabemos que para el régimen de MIPE, concretamente para el régimen microempresa, no existe la obligación de los empleadores de pagar CTS, de abonar CTS en los meses de mayo y noviembre, como sí dentro del régimen general. Entonces, para estos trabajadores de microempresas que no pueden acceder a retirar fondo de CTS porque no lo tienen, la norma ha creado una prestación denominada Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19. ¿Y en qué consiste esta prestación? Consiste en el pago de una suma de 760 soles a cargo del Seguro Social de Salud, ¿no? Por cada mes calendario vencido que dura la suspensión perfecta, hasta un máximo de 3 meses. ¿Cómo se otorga esta prestación? Es a pedido, a solicitud del trabajador. Lo tiene que hacer directamente ante Salud, ¿no? A través de los canales que evidentemente se van a abrir para que los trabajadores puedan efectuar este procedimiento. Esta solicitud evidentemente debe ir el trabajador debe indicar cuál es su cuenta individual, su código de cuenta interbancaria, ¿no? Y debe ser una cuenta distinta a la de CTS para que pueda, obviamente no tiene una cuenta de CTS, pero es lo que debe informar para efectos del pago de la transferencia que se va a efectuar. El financiamiento de esta prestación, en todo caso, está a cargo del Estado, ¿no? A cargo del Estado y bajo los recursos del Estado, que en todo caso el Ministerio de Economía y Finanzas va a transferir para estos efectos. Bien, de igual modo, siempre con el fin de paliar la situación para los trabajadores que estén comprendidos dentro de una suspensión perfecta, se han aprobado medidas también respecto del sistema privado de pensiones. Ojo, estas medidas que se han aprobado tanto del retiro de CTS como retiro de AFP no son, digamos, inyecciones o ayuda concreta directa hacia los trabajadores. Los trabajadores finalmente van a asumir los costos de este periodo con su propio peculio, a través del desembolso o la libre disposición de su CTS y también de su cuenta individual de capitalización del sistema privado de pensiones. Concretamente, en el caso del sistema privado de pensiones, se ha previsto 3 supuestos para que los trabajadores puedan retirar de sus fondos de AFP. El primer supuesto es para todo aquel trabajador que esté comprendido dentro de un supuesto de suspensión perfecta de labores. Esto es, si como consecuencia de la presentación de la comunicación del empleador de un supuesto de suspensión perfecta de labores, un trabajador o un grupo de trabajadores queda suspendido, esto es, no tiene la obligación de trabajar y tampoco la obligación de la empresa de pagar una remuneración, podrán acceder este grupo de trabajadores a retirar por única vez la suma de 2.000 soles. Podrán solicitar por única vez el retiro de la suma de 2.000 soles. Y evidentemente esto se va a poder efectuar a partir del 30 de abril. A partir del 30 de abril, estos trabajadores comprendidos dentro de un supuesto de suspensión van a poder aplicar, pero ojo,
Ojo, solo van a aplicar a retirar este fondo o esta suma de dinero aquellos trabajadores cuya empresa haya, o cuya empresa, el ministerio haya aprobado su solicitud o su suspensión perfecta de labores. Esto es, si el Ministerio de Trabajo no aprueba la suspensión, este trabajador de esta empresa no podría acceder a retirar este fondo de AFP. El otro supuesto también es para retiro extraordinario por única vez por un monto de hasta 2.000 soles para aquellos trabajadores no ya que estén comprendidos dentro de un supuesto de suspensión, sino para aquellos trabajadores que estando activos, trabajando, acrediten o no acrediten el pago, el aporte previsional de los meses de febrero y marzo. Esto es probablemente los empleadores, y justamente en mérito a las medidas de prórroga de declaraciones tributarias, que hace un momento se ha referido el doctor Jorge Bravo, no han declarado los meses de febrero y marzo, se han prorrogado para su declaración. Entonces, aquellos trabajadores que no hayan aprobado, que no acrediten los aportes del sistema previsional, en todo caso van a poder acogerse a esta medida de retiro de su AFP. El otro supuesto era para trabajadores con un límite de remuneración. Aquellos trabajadores que perciban hasta una suma de 2.400 soles, ¿ya? De 2.400 soles, y que acrediten que sus empleadores, o mejor dicho, que acrediten los aportes del mes de febrero y del mes de marzo, van a poder también retirar este fondo. Esto es, si el empleador logró retener y pagar los aportes del mes de febrero y del mes de marzo, aquellos trabajadores que perciban la suma de 2.400 soles, hasta 2.400 soles, van a poder también retirar un monto de hasta 2.000 soles. Ahora, para esto, la Superintendencia de Banca y Seguros va a emitir probablemente, lo digo probablemente porque la norma lo dispone que la SBS va a emitir las normas correspondientes, las normas operativas, para que se pueda establecer cuál va a ser el procedimiento de retiro, ¿no? Entonces, habría que estar a la publicación de esa norma para que se pueda saber a ciencia cierta cuál va a ser el procedimiento para que los trabajadores puedan hacer ese retiro extraordinario de sus cuentas individuales de capitalización. Bien, en el Sistema Nacional de Pensiones, la única medida que se ha aprobado es para aquellos trabajadores que, de no haberse generado la suspensión perfecta de labores, de no haberse generado esta suspensión, habrían alcanzado, ¿no?, los aportes necesarios para poder acceder a derecho a la pensión dentro del Sistema Nacional de Pensiones. En ese caso, la ONP, ¿no?, el Sistema Nacional de Pensiones, va a asumir esos 3 meses. Son 3 meses. O sea, por 3 meses el Sistema Nacional de Pensiones va a asumir esos aportes, ¿no?, para que este trabajador no se vea afectado en alcanzar su derecho a goce de pensión. Medidas de protección social. Esta norma, este decreto de urgencia 038-2020 también se ha puesto en ha establecido que los trabajadores, independientemente de sus aportaciones o de las aportaciones a salud, van a mantener la protección del seguro social. Esto es, van a poder ser atendidos ante salud, ¿no?, para prestaciones de prevención, promoción y atención de salud. No se van a perjudicar con esto. Entonces van a mantener el seguro que aplica para salud. Evidentemente esto no va a aplicar para EPS, solamente aplica para lo que es salud. Esta norma también ha dispuesto facilidades para el cumplimiento de pago de CTS. Lo que ha dispuesto es que se va a diferir el pago de CTS del mes de mayo, se va a prorrogar hasta el mes de noviembre. Esto es, tanto el pago de CTS del mes de mayo como el del mes de noviembre tendrían que ser cancelados o tendrían que ser abonados en el mes de noviembre del 2020. Pero, ¿qué supuestos no aplican? Para aquellos cuya remuneración
para aquellos trabajadores cuya remuneración sea inferior a 2.400 soles. Esto es, para estos trabajadores que perciban una remuneración igual o menor a 2.400 soles, la obligación de abonar la CTS se mantiene ahora en mayo. Solamente se difiere para aquellos que perciban remuneraciones mayores a 2.400 soles. También no aplica esta suspensión o esta prórroga del abono de la CTS de mayo para aquellos trabajadores que están comprendidos dentro de una suspensión de labores. Esto es, aquellos trabajadores que están suspendidos como consecuencia de la medida de suspensión perfecta de labores a la que ha aplicado su empleador, también a ellos se les tiene que abonar su CTS en el mes de mayo. Para ellos no aplica. Cuando se haga el abono en el mes de noviembre, se tendrá que abonar con los intereses correspondientes, ¿no? Estos montos que se abonen serán abonados con los intereses devengados a la fecha de depósito. Bien, agradecemos mucho, o agradezco en particular la atención de todo el público en este foro virtual. Agradezco también a Marisol, a Quantum, por esta invitación. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes para poder absolver las dudas que tengan. Bien, Joseph, muchas gracias por tu participación. Y ahora vamos a invitar también a Jorge para que hagamos como una especie de discusión. Vamos a responder las preguntas que nos han hecho los participantes. Y hay evidentemente bastante interés por el tema laboral. Sin embargo, también tenemos algunas inquietudes en lo tributario y vamos a pasar a absolverlas, ¿bien? Tenemos aquí una pregunta, vamos a empezar con las que tenemos para Jorge. Hay una que tiene que ver con, no necesariamente el tema que has tratado, Jorge, pero si bien es cierto, no encaja, pero creo que sí es conveniente que se lo comentemos a los participantes porque podría ser una buena salida al día de hoy con los problemas de liquidez que están presentando las empresas. Y se refiere la consulta a si el saldo a favor del impuesto a la renta va a poder ser utilizado en el pago de otros impuestos, o es que solamente podrían ser utilizados o compensados contra el mismo impuesto a la renta. Entonces, yo creo que es un momento importante para comentarles que hay una jurisprudencia de observancia obligatoria que habilitaría este derecho. ¿Qué te parece? Si nos puedes comentar un poquito más. Sí, Marisol, en efecto, ¿no? Estamos en circunstancias en las cuales las empresas necesitan liquidez y el Estado entiende eso. Y es un buen momento para comenzar a analizar si, como en el caso que te plantea quien hace la consulta, ¿no? Una empresa tiene saldo a favor, y si ese saldo a favor podría ser utilizado en efecto para la cancelación de otras obligaciones tributarias que están en ingreso al Tesoro Público. Y yo soy de la opinión que en efecto, ¿no? Ese criterio debería adoptarlo el Estado, teniendo en cuenta que hay inclusive ya un precedente administrativo en ese sentido, ¿no? Sí, pues y eso sería interesante porque ya estamos en vencimientos de ITAM, por ejemplo, que inclusive podría servir para ITAM. ¿Qué te parece? Nosotros pensamos que sí, el IGB inclusive, así es. Entonces, creo que ahí los participantes que nos están escuchando tendrían una muy buena herramienta para aliviar de liquidez a sus empresas y no desembolsar el pago de impuestos, sobre todo en estas empresas que tienen más de 5.000 UITs de ingresos que no han sido pues beneficiadas con la postergación del cronograma de vencimientos, ¿no? Hay una pregunta que también tiene que ver con el procedimiento de fiscalización. Aquí preguntan si con posterioridad al 26 se pronunciará la administración tributaria para indicar cuál será la fiscalización. No sé exactamente a qué se refiere, pero supongo que después del 26 SUNAT iniciará los procedimientos de fiscalización. ¿A qué le dará prioridad? ¿Qué cosa es lo que tú crees? Sí, yo entiendo de alguna manera creo entender el sentido de la pregunta.
si pasada esta situación de emergencia y ya con las libertades de desplazamiento, SUNAT volverá a fiscalizar a los contribuyentes, ¿no? O sea, sin duda alguna las fiscalizaciones no van a parar, ¿no? Porque es parte de lo que se espera de una administración tributaria. Sin embargo, creo que, dada la coyuntura, es probable que la administración tributaria sea un poco flexible con eso, ¿no? Y su personal esté más orientado a probablemente trabajar en todo lo que tenga que ver con flexibilidad para que las empresas puedan, luego de este duro trance, salir adelante, ¿no? Yo creo que el país en general se va a orientar a trabajar en función a la reactivación de la economía, ¿no? Sí, aquí también nos preguntan si es que esos procedimientos de fiscalización, ¿consideras tú que volverán a privilegiar el tema de la norma 16, la norma antielusiva, o se dedicarán a otro tipo de estrategias? Claro, yo he sido muy crítico con el tema de la norma 16, no porque crea que la norma no porque crea en buena cuenta que no se deba luchar contra la elusión, sino porque he señalado varias veces que el problema del Perú no es la elusión, el problema del Perú es la defraudación tributaria, es la informalidad. Y si algo positivo creo yo que podemos sacar de esta crisis, Marisol, es que el Estado aparentemente está trabajando en mecanismos de inclusión al sector informal. Sí, exactamente. Nosotros en un webinar pasado también comentamos de que en nuestro criterio es el momento oportuno de que todos los informales que saben que al día de hoy han quedado fuera de todo beneficio, subsidio, de facilidades, tienen que entender que la única forma de poder acceder a todo eso es siendo formales, no solamente los emprendimientos, las empresas, sino también esto tiene que ir de la mano con un tema de combate a la informalidad laboral, ¿no? Porque lo que más sufrimos es de informalidad laboral. Entonces, el Estado debería de trabajar conjuntamente reglas, tanto en materia laboral como tributaria, para poder incorporar a ese más del 72% de la economía que están al margen. Así es que, como se ha pedido delegación de facultades para ello, ojalá que se tome en cuenta y se haga algo sencillo y simple, ¿no? Porque ellos son los que más sufren con tanta formalidad y con tanto tratamiento tributario engorroso, y finalmente se acogen por el sistema más sencillo, el que nunca fiscalizan, como es un RUS, ¿no? Y sobre todo, y todos pagan 20 soles y simplemente solucionan el problema ahí. Así es que sí, ojalá que sirva todo esto para combatirlo. Luego hay una pregunta en materia tributaria sobre una persona que dice que un contribuyente tiene la obligación de presentar su formulario 1609 para devolución de rentas de trabajo. Se supone entonces que si su solicitud se detiene, si la administración no resuelve dentro del plazo su solicitud, sería en vano presentar su reclamación por silencio negativo. Bueno, se entiende que para el tema de devoluciones de impuestos de personas naturales, salió la norma en el que el tema iba a ser automático y de oficio, ni siquiera se iba a esperar la presentación de la declaración anual de renta del 2019, sino con la información que ya tiene SUNAT, podía tener información para hacer una devolución automática. Pero entiendo que se refiere a alguien que hizo una solicitud de su devolución, digamos, de propia iniciativa, y supongo que está preguntando si se suspende el trámite de devolución, algo de lo que comentabas. Claro, en efecto. O sea, la regla general es que todo está suspendido, ¿no? Todo procedimiento, todo plazo está suspendido. No el procedimiento, ¿no? Sino el plazo está suspendido, está como congelado. Entonces, al minuto siguiente que aprobaron la suspensión, se dieron cuenta de esto, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con las devoluciones de gente que va a necesitar ese dinero? Entonces, aprobaron vía decreto supremo la norma que indica, ¿no? O sea, sin perjuicio de los procedimientos iniciados, la devolución de oficio por parte de SUNAT. Así que, de alguna manera, yo le diría a la persona que ha hecho la consulta, no pierda la fe, ya igual presente su formulario y esperemos un poco que SUNAT de oficio resuelva pronto, ¿no?
Sí, muy bien. Vamos a ver algunas laborales. Por aquí, Joseph, nos preguntan, Bueno, buenos días, se consulta si realizo un acuerdo de licencia sin goce de haber con un grupo de trabajadores y no presento suspensión perfecta de labores. ¿Tendría que presentar el acuerdo al Ministerio de Trabajo? no, entiendo que ese es un acuerdo individual con cada trabajador. O sea, esa suspensión que va a operar como una licencia sin goce de haber es como consecuencia de un acuerdo firmado entre el empleador y el trabajador. No es esta la medida de suspensión que debe presentarse o que debe comunicarse al Ministerio de Trabajo. Lo que debe comunicarse al Ministerio de Trabajo es una medida de suspensión colectiva, esta que aplica aplica por el propio empleador de manera unilateral, ¿no? Atendiendo a que está dentro de los alcances de alguno de los supuestos que establece la ley. Ujú. Pero eso significaría que cualquier empresa en realidad podría, de común acuerdo con sus colaboradores, tener una reducción de sueldos o coordinar vacaciones adelantadas o coordinar vacaciones ganadas sin mayor trámite de comunicación al ministerio, porque eso queda a nivel interno, ¿cierto? Eso es un poco, creo que, la Perfecto, preocupación de muchos. perfecto, Marisol. Dentro de esta situación en la que nos encontramos, una situación de emergencia nacional y sanitaria, Sí. es posible que se pueda acudir a esas medidas, obviamente con el consenso del trabajador, ¿no? Previos acuerdos, ¿no? Acuerdos de reducción de remuneraciones, como bien lo mencionabas, de reducción de jornada, y acuerdos incluso de compensación de vacaciones con los días que han dejado de trabajar como consecuencia del aislamiento social. Esos acuerdos no deben de presentarse al Ministerio de Trabajo. Ujú. Claro. Y aquí preguntan, ¿y qué pasaría con aquella empresa que no llegó a realizar ningún acuerdo? Lo que tendría que hacer del 16 de marzo hasta el día de hoy, Ujú. ¿qué tendría que ser? Que tendría que optar por lo que dice la norma o decía la norma en ese lapso de tiempo, es decir, licencia con goce y con compensación posterior de todas maneras, o tenía la posibilidad, podría tener la posibilidad de hacer esto retroactivo. Es un poco la pregunta que hace. Lo que pasa es que la licencia con goce de haber recuperable no es una medida a la que el empleador tenga que aplicar. Por obligación, por norma, se exige que aquellos trabajadores que no estén prestando servicios y no puedan realizar trabajo remoto, Ujú. el empleador está en la obligación de pagarles una licencia con goce de haber, y esto aplica hasta el 26 de abril, ¿no? Entonces, esa sería la medida, al margen de cualquier otro acuerdo que se pueda llegar con el trabajador. Eso es muy al margen. Ujú. Por eso, significaría que si no tomaron ningún acuerdo hasta el día de hoy, tendrían que ir por esa medida. No, que lo que pasa es que eso no es una medida. La licencia, el pago, la compensación o la licencia con goce de haber no es una medida propiamente. Una medida previa sería la reducción de remuneración, la reducción de jornada, otorgamiento de vacaciones. Eso serían medidas previas de cara a la aplicación de una suspensión perfecta. Yo creo que la pregunta va más allá y dice, en todo caso, ¿qué pasa si no he aplicado ninguna medida previa? ¿Aplico para la Sí. suspensión? Bueno, de acuerdo al formato aprobado por el Ministerio de Trabajo, se precisa que el empleador debe haber procurado, debe haber intentado llegar a debe declarar el empleador en ese formato si ha procurado o ha llegado a acuerdos, entendimientos con el empleador. Eso podría ser una razón para que en todo caso no sea calificada positivamente una suspensión perfecta de labores. Aquella empresa que no tomó ninguna decisión al respecto y decide hacerlo hoy, en el sentido de no ir por la suspensión perfecta de labores, sino de llegar a un acuerdo con sus colaboradores. Es válido y están en el momento de hacerlo, ¿cierto? Totalmente válido, y es importante en todo caso que lo hagan de cara a aplicar más adelante una suspensión si es que la situación empeora, si la situación no mejora, entonces ya tiene una justificación para poder aplicar a la suspensión. Ujú. Muy bien. Luego hay otra pregunta que indica, dentro del acuerdo de partes, ¿se puede acordar también adelanto de gratificaciones o el cambio, por ejemplo, de régimen general laboral a régimen PYME, pequeña empresa, donde el costo laboral sería pagar la mitad de gratificaciones? Es No, no, interesante la pregunta porque, claro, es también alguna de las alternativas que algunas empresas han estado soltando, ¿no?
Claro, es que no sería objeto de un acuerdo tener que pasar de un régimen general a un régimen menor, que sería un régimen PYME, un régimen MIPE, pequeña o microempresa. No sería, no sería válidamente, no sería válido o legalmente no sería aplicable Claro. una medida de esa Es naturaleza. Lo que sí puede ilegal. hacer es ilegal, porque yo no puedo ir en contra de la ley. Si la ley me dice en qué casos yo aplico para hacer MIPE, o para hacer micro, o para hacer pequeña empresa, yo no puedo llegar a un acuerdo con un trabajador para ir en contra de la ley. En todo caso, lo que se puede hacer son acuerdos de reducción de remuneración, ¿sí? Acuerdos, vi que en todo caso también preguntó acuerdo de adelanto de gratificaciones. En una Ah, situación de normalidad, las gratificaciones no tendrían por qué moverse el pago efecto. La fecha de pago no tendría por qué moverse. Es ya. indisponible en una situación de normalidad. En esta situación compleja en la que vivimos, una situación pandémica, una situación de emergencia, si es una medida que va a evitar dislocar la relación laboral, esto es, va a ayudar a mantener la relación laboral, podría ser válida. Podría ser válida. Ok, o sea, adelanto de gratificaciones sí podría. Sí, podría ser válida. Sí, sí, sí. En estas Eh, circunstancias podría ser válida. si se aplica suspensión perfecta, preguntan acá, y durante ese periodo de suspensión perfecta se tienen contratos de trabajo a plazo fijo que vencen en ese lapso de tiempo, ¿se puede liquidar al trabajador o se queda congelado el tema hasta después de que se levante la medida? En realidad, producir una suspensión perfecta no existe obligación de pago del empleador y no existe obligación de trabajo del trabajador. Si se produce la extinción, o mejor dicho, si se produce el término del vínculo laboral porque venció el contrato, el empleador no está en la obligación, en todo caso, de renovar el contrato. Esto es, si es que la causa, el motivo que originó esa contratación ha desaparecido, el empleador válidamente podría no renovar el contrato y extinguir esa relación laboral. Ujú. Muy bien. Si aplico suspensión perfecta hasta el 9 de julio del 2020, porque en mi caso soy un hotel, dice, y comienzo a generar ingresos en junio, ¿puedo reincorporar a mi personal antes de tiempo? Es totalmente válido, ¿no? Al momento de comunicar al Ministerio de Trabajo el plazo, porque uno de los ítems que hay que indicar es hasta cuándo voy a aplicar la suspensión, probablemente la mayoría lo haga hasta el 9 de julio. Si en el transcurso verifico que mi actividad está en mejoría, estoy realizando, estoy operando, yo podría levantar esa suspensión. Podría levantar y requerir a mis trabajadores que retornen y comunicar eso obviamente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Ah, esa es la pregunta siguiente, si esa decisión ameritaría que comunique ese adelanto al Ministerio de Trabajo. Sí tendrían que hacerlo entonces. Claro, sería necesario comunicar al Ministerio que estoy deponiendo la suspensión, ¿no? Hay una pregunta relacionada al subsidio del 35%. ¿Te acuerdas que vimos eso en Sí, el webinar pasado? claro. El Ajá. subsidio del 35% que van a recibir las empresas o que están recibiendo las empresas, ello las inhabilita de acogerse a la suspensión perfecta de labores. Quisieran una aclaración porque han escuchado pues manifestaciones de la ministra que van, pues creo que también lo comentaste, ¿no? En sentido contrario. Entonces, ¿cuál es tu opinión desde Esas tu son, óptica profesional? esas son las inconsistencias entre lo que dispone la norma y lo que ha venido declarando en forma permanente la ministra. La ministra ha anunciado efectivamente que todos aquellos empleadores que se acojan a este subsidio, incluso al programa Reactiva Perú y a todo apoyo o beneficio incluso tributario, no van a aplicar para la suspensión. O sea, serían rechazadas esas suspensiones. Eso es un criterio que la ministra lo está manejando, porque en la norma, expresamente, en ninguna parte de la norma, se prevé esa posibilidad. La norma no excluye la posibilidad de que aquel que aplique para un programa, en este caso para un subsidio del 35%, no deba aplicar para la suspensión. No lo dice, no lo dice. Y además, pues, un subsidio del 35% no necesariamente va a ayudar a manejar la caja de una empresa en este momento. O sea, puede sí servir, y de hecho que sirve, pero no necesariamente va a permitir que una empresa tenga manejo flujo de caja.
Entonces, ese criterio que ha precisado, que ha firmado la ministra de Trabajo no me parece totalmente correcto. Los casos tienen que evaluarse caso por caso, es casuístico. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. También eso creemos. En la suspensión perfecta de labores preguntan si se puede acatar por una parte de los trabajadores o tiene que ser por el total de la planilla. Yo entiendo que sí se puede por una parte, pero Sí, o coméntanos. sea, no es necesariamente una suspensión total. De Ya. hecho, el mismo formato que ha aprobado el Ministerio de Trabajo establece, o dentro de los ítems que hay que marcar, indica si la suspensión es total o parcial, incluso para precisar si es por áreas o por puestos de trabajo. Entonces, no necesariamente es una suspensión total. Aquí también preguntan si la suspensión, ¿sería correcto considerar la suspensión imperfecta de labores con reducción de sueldos a sueldo mínimo? Preguntan. Esto es una reducción, básicamente esto sería una reducción de remuneración. Suspensión imperfecta es, hay trabajo, o mejor dicho, no hay trabajo, pero te pago. Eso es una licencia con goce. No sería, bueno, eso sería ya una decisión del empleador de otorgarle una licencia con goce y a la vez pagarle. Yo no creo que haya una empresa en estos momentos que pueda disponer de caja para una medida así. O sea, darle una licencia al trabajador, pagarle el 50%, más allá de lo que la norma le obliga. No creo que sea pertinente, pero eso ya queda a criterio de cada empresa, ¿no? Sí, pues claro, también. Ahora, al margen de esta posición, sí podría ser el caso, y hay que ver caso por caso, ¿no? Un caso en el que un trabajador, por la coyuntura, está haciendo trabajo remoto, pero el trabajo remoto no le está demandando el 100% de su carga laboral normal, Ujú. y se sabe que ha disminuido, digamos, al mínimo. Y si eso fuera así, en ese caso concreto, sí podría llegarse a un acuerdo de reducción de sueldo del trabajador en función al tiempo que le está demandando el desempeño de sus labores. Eso creo que sería otra posibilidad, ¿cierto? Sería válido, en la medida que es temporal y por esta situación pandémica, sería válido llegar a un acuerdo de ese tipo, ¿no? Si ha disminuido, si bien es cierto, puedo realizar trabajo remoto, pero no puedo realizar el tiempo completo, la jornada completa. ¿Por qué? Porque tengo menos actividad. Se puede llegar a acuerdos de reducción de jornada, incluso reducción de remuneración, es factible. Bien. Para la suspensión perfecta de labores, uno de los requisitos es demostrar afectación económica, dicen acá. Sí. Entonces, demostrar afectación económica significa únicamente que la empresa no tenga fondos. ¿Nos podría explicar mejor? Es decir, que si tuviera fondos, no aplico a la suspensión. Y de repente para complementar esto, porque como bien lo dijiste, no es que el ministerio ni el decreto de urgencia se hayan pronunciado respecto de requisitos en detalle de lo que haya que adjuntar y presentar, ¿sí? Pero los estados financieros, como comentabas, también van a servir, los pagos de impuestos. Es más, cuando llenas el link, cuando entras al link del ministerio, ya sale el formato y todo lo que tienes que llenar, efectivamente piden que se carguen pruebas de esa afectación económica. Podría ser una buena también herramienta el hacer un flujo de caja. Presentar un flujo de caja proyectado ayudará a que el ministerio observe que hay problemas muy serios de liquidez, que de repente ni siquiera accediendo al programa de Reactiva Perú, porque aquí a continuación hay otra pregunta que indica si es que estoy imposibilitado de suspender las labores o la suspensión perfecta de labores y aplicar al crédito de Reactiva Perú. Es posible que ni siquiera el crédito de Reactiva Perú pudiera ayudar en los próximos meses a que esta empresa pudiera hacer frente al pago de su planilla. Entonces, un poquito lo que quieren acá es que ahondemos en cuál sería el problema o cómo demostrar la afectación económica. ¿Es solo falta de fondos? Es la pregunta. Totalmente de acuerdo contigo, Marisol. Eh, Dentro de los considerandos de la norma, de los considerandos que es justamente la justificación de por qué se emite esta norma que regula la suspensión perfecta, establece que lo que busca, en todo caso, el Estado es evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Y para ello,
lo que busca es que las empresas no pierdan caja, no pierdan liquidez. Por eso, en todo caso, se admite la posibilidad de una suspensión perfecta de labores. Entonces, efectivamente, cuando la norma habla de afectación económica, lo primero que tenemos que ver es efectivamente la liquidez de una empresa para poder afrontar el pago próximo que viene ahora de la planilla de abril. Eso es lo primero. Lo que tú indicas es cierto, que habría que hacer un flujo de caja proyectado de aquí a un tiempo para verificar si la empresa va a poder asumir el pago de una planilla que generalmente representa un 70-80% de las obligaciones de una empresa. Entonces, si ese flujo proyectado a mí me da que estoy en rojo, no voy a poder asumir, aún con los programas, con este programa Reactiva Perú, aún con el subsidio, porque no va a ser suficiente, aún cuando la ministra tenga un criterio distinto y asuma o piense que con esto se soluciona el problema, definitivamente lo importante acá es demostrar flujo, dinero en efectivo o dinero, flujo de dinero para poder pagar. Si no tengo cómo pagar, por más que tenga facturas que van a vencer, no sé, en mayo, junio, si no tengo cómo pagar ahora, y además los trabajadores no están realizando ni siquiera trabajo remoto, no están produciendo, ¿cómo se les puede exigir a las empresas a mantener una situación de esa naturaleza? Y por eso, pues, que aplica la suspensión perfecta de labores, ¿no? Durante el periodo de emergencia sanitaria, dice, en el caso nuestro, somos un hotel situado en Cusco. En abril, mayo han anulado reservas, el personal no tiene vacaciones pendientes. ¿Cabe la posibilidad que plantee la suspensión perfecta? Entiendo que sí, en la medida que también demuestre con un flujo de caja y toda la información a la mano que cumple con este requisito, ¿cierto? Cierto, Marisol. Además de eso, como mencioné al inicio, son dos los supuestos que deben aplicarse. Uno es que por la naturaleza de las actividades no puedan aplicar trabajo remoto, ¿no? Y el otro supuesto es que por la afectación económica debido a esta situación tampoco se puede aplicar trabajo remoto porque de repente no tengo el flujo necesario, el dinero necesario para poder otorgar a los trabajadores, suministrar los equipos necesarios para el trabajo remoto. Pero en el caso de ellos, sí es una situación totalmente válido y en los considerandos de la norma justamente se establece que las empresas afectadas, una de ellas es justamente el sector turismo, el sector hotelero. Por lo tanto, ellos, al no estar realizando actividades desde el 16 de marzo, no pueden aplicar trabajo remoto y seguramente tienen una afectación económica en su flujo de caja y en general en sus ingresos, podrían aplicar a una suspensión perfecta de labores. Totalmente válido. Muy bien. Jorge, aquí hay una pregunta sobre lo que comentaste al inicio respecto del análisis que has hecho sobre la imposibilidad que tendría la administración tributaria de aplicarnos sanciones por esta etapa en la que estamos viviendo calificada como fuerza mayor, inclusive caso fortuito, por lo que nos contabas. Eso significa, preguntan acá, que si yo como empresa que tengo más de 5.000 UITs de ingresos, no llego a presentar la declaración jurada o no llegué a presentar la declaración jurada de renta en el plazo establecido, me exima de ser sancionado por la administración y de que me cobren los intereses por esa multa que entiendo me va a llegar. Sí, Marisol, en efecto, la respuesta es, en efecto, no habría sanción porque no habría infracción. Y no habría infracción porque el incumplimiento ha sido fruto de fuerza mayor. Y fuerza mayor dispuesta por el propio acreedor tributario. Y ya, entendemos que esto se accionaría de una manera no de oficio, porque de repente no es el criterio de la administración tributaria, en vista que simplemente ha dicho que va a ejercer su facultad discrecional de no aplicar multas en el lapso del tiempo de la emergencia nacional y para aquellas, en ese lapso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estas empresas que presentaron las declaraciones fuera de ese lapso de tiempo? Ahí sí tendrían toda la sanción ya habilitada, ¿cierto? Yo considero que no. Ya, Considero bueno. que una cosa es la facultad discrecional, que es una decisión de SUNAT
de no sancionar lo que ellos creen que es sancionable, y otra cosa muy distinta es que un incumplimiento generado por un tema de fuerza mayor califique como una infracción. O sea, eso no es de ninguna manera infracción y no debería generar intereses moratorios. Ahora, si SUNAT considera que aquellas empresas que tienen ingresos superiores a 5.000 UITs y que no presentaron oportunamente sus declaraciones han incurrido en una infracción, pues esa resolución de multa e intereses que le notifiquen a ese contribuyente es recurrible y tiene todo el sustento jurídico posible para tener un fallo positivo, si no en el Tribunal Fiscal, en el Poder Judicial, no me queda la menor duda. Ok, entonces, esa facultad discrecional que SUNAT está aplicando del 16 de marzo al 26 de abril, y aquellas empresas que superando las 5.000 UITs no llegaron a presentar su declaración en el vencimiento. De hecho, lo que no tienen es multa, ¿cierto? No hay multa. Y como no hay multa, no tampoco hay intereses, ya. Pero si dejaron de pagar, se generan intereses moratorios, porque la facultad discrecional de la administración solamente se está dando para sanciones. En el ejemplo que estás poniendo, esta empresa ejercer su derecho de defensa argumentando esto que tú comentas, de la imposibilidad que tuvo de pagar en el vencimiento y por lo tanto exigir que no se le cobren intereses tampoco sobre la deuda, o ahí sí ya no entraría este criterio, e igual hay que pagar el importe de la deuda, el impuesto a la renta que les tocó, digamos, el 7 de abril y no lo han hecho, y entonces tienen que calcular el interés moratorio en condiciones normales. ¿Le aplicaría tu argumento a esto? Sí, sí le aplicaría. El argumento de la fuerza mayor o caso fortuito, al margen, y subrayo, ¿no? Al margen de la facultad discrecional que tenga SUNAT, funciona en todos los casos de incumplimiento de obligaciones, y entre ellas las tributarias. Entonces, y aquí estamos frente a la obligación tributaria pura, ¿no? O sea, si yo no pude pagar oportunamente porque era imposible presentar la declaración, por la declaratoria que generó el propio acreedor tributario en este caso. O sea, el propio que me exige a mí el interés es el que ha imposibilitado que yo presente la declaración y le deba. Entonces, ¿cómo él puede luego decirme, me debes intereses moratorios? El sustento es muy fuerte, ¿eh? Porque hay argumentos más allá de los tributarios. Yo estoy defendiendo a algunos clientes grandes que están en un problema de este tipo. Hay la teoría del hecho propio. O sea, tú como acreedor no puedes beneficiarte de tus propios actos. O sea, yo genero una situación de imposibilidad de pago y luego te intento cobrar intereses porque no pudiste pagarme a raíz de mis propios actos. Eso es inaceptable. Así es. Es un argumento muy fuerte porque muchos de nuestros clientes van a estar interesados en que los defendamos de esa forma, porque muchos tuvieron los problemas de que los contadores no pudieron acceder a toda la información porque esta noticia de la cuarentena fue de un momento a otro, fue un domingo en la noche, el lunes 16 ya no pudieron asistir a sus oficinas, y muchos han estado, digamos, imposibilitados de hacer una correcta determinación, y muchos no han presentado. Y los que han presentado tampoco han podido pagar por problemas de liquidez y generación de ingresos que no están teniendo, y en ese escenario pues se torna bien interesante este análisis, del cual de hecho vamos a tener que accionar si es que por A o B motivos SUNAT empieza a ejercer su facultad de cobranza, obviamente, sobre los intereses moratorios y sobre supuestas multas que excedieron ese plazo que ellos han establecido. Así es que sí, está bien interesante. Está interesante, Marisol, y te adelanto algo. Inclusive hay empresas del propio Estado que están en esta situación, imagínate. Aquí tenemos nosotros también en la cartera de clientes varios que son empresas del Estado con accionariado de FONAFE y que también se han visto en esta situación, y es algo complicado, pero es válido el análisis y perfectamente atendible, así es que lo vamos a trabajar también, ¿bien? Otro tema tributario acá, me hablan de la prescripción.
¿Qué papel juega la prescripción en estos temas de suspensión de plazos, Jorge, de manera general? Es una muy buena pregunta, porque la prescripción es un fenómeno que lo que hace es interrumpe, en este caso, los derechos que tiene la administración a reclamar el cobro de la deuda, a imponer sanciones, o inclusive también el derecho del contribuyente a poder pedir devoluciones, ¿no? O la posibilidad o potestad de fiscalizar la administración tributaria cierto ejercicio. Entonces, ese evento se ve afectado por caso fortuito, fuerza mayor, pues sin lugar a dudas que sí, ¿no? Sin lugar a dudas que sí. O sea, eso no se puede alegar que prescripción habiendo un evento de esta naturaleza. De esa naturaleza. Muy interesante claro. la pregunta. Muy bien. Joseph, volvemos con algunos Muy puntos laborales. Aquí nos preguntan, empresas que dependemos al 100% de nuestros ingresos, como son las ventas en centros comerciales, ¿podría aplicar la suspensión perfecta? ¿Nos debería el Ministerio de Trabajo hacer alguna observación? Bueno, creo que esto se complementa con lo que ya hemos adelantado, pero igual lo dejo a tu criterio. Sí, siguiendo la misma postura en la medida que no han podido realizar trabajo remoto, porque son empresas que tienen actividades en centros comerciales, por lo tanto sus trabajadores han estado imposibilitados de realizar trabajo. No hay trabajo remoto. Y encima no tienen ningún ingreso porque son trabajadores que se dedican a ventas. Esto es, los ingresos son a diario. Definitivamente hay una afectación económica. Sí podrían aplicar una suspensión perfecta de labores. Presentando toda la información que comentamos hace un momento, Sí, ¿cierto? Sobre así es. todo, muy importante el Eso tema del es flujo de básico, capital importante proyectado, presentar el flujo de todas maneras. de todas maneras. Como empresa, ¿debo pagar la CTS del periodo mayo si me acojo a la suspensión perfecta de labores? No, o sea, la norma establece que se puede aplicar posponer el pago de mayo a noviembre en los siguientes casos, solo si es que la remuneración del trabajador es igual o menor a 2.400. Perdón, se pospone si es que es igual o mayor a 2.400. Y se pospone también en el caso de que hayan aplicado suspensión perfecta de labores. Los trabajadores comprendidos dentro de una suspensión también aplica la no prórroga. O sea, para ordenar. En principio se aplica la prórroga hasta noviembre. ¿Y quiénes no aplican esa prórroga? Aquellos trabajadores que ganan menos de 2.400 y aquellos trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta. Esa es la figura. Muy bien. En el caso de las cajas municipales de ahorro en lo que respecta a la CTS, no tienen un procedimiento virtual. Ellos están solicitando acercarse a sus oficinas y tenemos un trabajador que ya viene hace 2 años con un tratamiento médico, siendo población vulnerable, no puede salir de casa. ¿Hay alguna base legal que obligue a las cajas a que lo hagan virtual? Pero en principio habría que ver si su empresa ya aplicó a una suspensión o no. 2, la norma sí establece que todo pago, todo depósito o transferencia va a ser por canales remotos. La solicitud en principio tiene que ser por canales remotos. La norma lo indica precisamente. Entonces habría que invocar la norma para exigirles a esta caja que puedan implementar una plataforma para que los usuarios puedan acceder a ella, ¿no? Sí, nosotros tenemos varias cajas municipales de ahorros del cliente y sí tienen implementadas sus plataformas virtuales, así es que como bien dices Joseph, también ese es un mandato legal, así es que están obligados a habilitarlos de todas maneras, ¿no? Definitivamente. El adelanto de gratificaciones que puede pedir el trabajador, ¿es por el 100% o solo por lo devengado hasta el momento de la solicitud? Es lo devengado hasta el momento del depósito, hasta el momento de la transferencia. O sea, el trabajador lo solicita, el empleador tiene 5 días hábiles para responder y para poder efectuar ese pago, y al momento en que efectúa el pago, a ese momento tiene que hacer el cálculo. O sea, es proporcional a esa fecha. Ya, ok. Aquí preguntan si el trabajador que está bajo el régimen de microempresa y está afiliado al CIS microempresa, ¿también tendrá el beneficio de la bonificación?
A ver, la bonificación es para aquellos, ese bono de 760 soles por 3 meses es para aquellos trabajadores de microempresa que no pueden acceder justamente a su CTS, definitivamente. Ok, en lo tributario acá Jorge nos preguntan, claro que lo hemos comentado también en nuestro webinar pasado, pero nos preguntan, al encontrarnos en un estado de emergencia declarado por el Estado peruano, no entendemos por qué no se han ampliado los vencimientos de obligaciones tributarias mensuales y anuales a contribuyentes con más de 5.000 UITs de ingresos. Bueno, nosotros comentamos en la reunión pasada que era evidente, era un clamor popular, o sea, generalizado. ¿Por qué hacer esa diferenciación si todos hemos tenido y estamos pasando por algún problema de esa naturaleza? Sin embargo, la recaudación sí se vendría abajo y lo que se necesita en este momento es recaudar, y los que más pagan impuestos y los que representan un mayor porcentaje en recaudación, pues justamente son las empresas que tienen ingresos mayores a 5.000 UITs, ¿no? No sé si compartes esa opinión o tienes alguna otra explicación. Sí, o sea, sin duda alguna, los ingresos son importantes para el funcionamiento del Estado. Hay que entender, sin embargo, que varias de estas empresas grandes tienen los mismos problemas que las empresas chicas en cumplir con las obligaciones, y no porque no tengan el dinero, sino porque para hacerlo tienen que desplazar a personal suyo a sus oficinas. O sea, hay casos, por ejemplo, de empresas financieras o empresas bancarias, por ejemplo, o empresas de seguros, que tienen muchas seguridades en sus servidores, con lo cual permitir accesos remotos no es posible, ni tampoco sacar USB. Entonces, lo que yo creo que el Estado debería hacer es darles a estas entidades facilidades, ser un poco flexible y entender esa circunstancia, ¿no? Claro. O sea, ya que no les van a ampliar este cronograma, pero mínimo que los entiendan, ¿no? Claro, que entiendan, que no nos pongan multas, no nos cobren intereses, no nos cobren intereses de deudas declaradas y no pagadas, etcétera. O sea, eso, en eso va a tener que flexibilizarse, pero tu argumento es súper importante. Y creo que para ir terminando, tenemos muchísimas preguntas. Les ofrecemos a nuestros seguidores del Facebook que tanto Jorge como Joseph les van a responder sus preguntas con posterioridad a nuestra grabación. Y vamos a atender un par de lo laboral para ya cerrar este bloque y luego pues ya hacer los comentarios finales, ¿bien? Acá hay una penúltima pregunta que dice, la empresa el 31 de diciembre de 2019 no se encontraba con pérdidas ni con problemas financieros. Solo está presentando ese problema a la fecha con un poco de dificultad de caja. La gerencia decide una reducción de remuneraciones del 50% para toda la planilla en general. No se optó por una aplicación escalonada. ¿Cuáles podrían ser tus comentarios, Joseph, en esa situación? Bien, Marisol, en principio verifico ahí que indica que la gerencia tomó la decisión de reducir. Esa decisión no necesariamente sería válida, porque si parte de una decisión unilateral podría ser cuestionada, ¿no? La reducción debería ser complementada con un acuerdo individual con cada trabajador. Ahora, si al 2019, a diciembre de 2019 no tenían problemas, digamos, económicos, y con esta situación vienen arrastrando problemas de caja, lo que tiene que evaluarse en principio es si han podido realizar trabajo remoto o no, uno. Dos, tienen que evaluarse si han podido implementar medidas, pero medidas válidas, no como lo que aparentemente parece ser una decisión unilateral del empleador. Eso podría marcar una diferencia ahí. Y tres, bueno, que a partir del momento, a partir de enero o de febrero y marzo concretamente en que empieza el periodo de emergencia nacional y sanitaria, a partir de ahí que tengan dificultades de caja, de flujo de caja y proyectado hacia adelante y no puedan avisorar, manejar la situación de pago de planillas en adelante, habría que evaluar eso para que puedan aplicar una suspensión perfecta de labores, ¿no? No sé concretamente a qué se dedica esa empresa y habría que evaluar si han podido aplicar trabajo remoto en principio. Así es. Y finalmente, una pregunta que se repite, ¿y qué pasa con aquellas empresas
que se acogieron a la suspensión perfecta de labores bajo la Ley General de Competitividad del Trabajo. Ujú, Y lo hicieron de forma adelantada. Son varias empresas, ¿no?, que muchos ujú, conocemos. ujú. Tienen que volver a presentar esa solicitud en función al decreto de urgencia 038, o es que van por caminos distintos y ambos tienen validez y tienen su propio sustento y defensa. ¿Qué opinas al respecto? Bien. Tanto las condiciones que se establecen para el supuesto de suspensión perfecta con la norma general es mucho más restrictiva. Lo que yo recomendaría en todo caso es que se puedan desistir de ese pedido, de esa comunicación, si es que todavía no hay un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, y puedan aplicar a este nuevo procedimiento que es menos restrictivo. Si bien es cierto, hay que probar todo lo que ya hemos mencionado, pero de alguna manera calza más y está dentro del marco del COVID, dentro del marco de esta situación especial. Yo lo que recomendaría es que se desistan y apliquen este nuevo procedimiento. Sí, aunque tendrían la imposibilidad en todo caso de dejar de pagar los sueldos desde la época que se acogieron o desde la época que lo Es coordinaron con sus colaboradores hasta el día que presenten esta nueva solicitud, ¿no? Eso sería un correcto, poco el es problema. correcto. Ahí habría unos días, en todo caso, que tendrían que asumir, pero digamos que la evaluación de cara a este nuevo procedimiento es mucho menos restrictivo. O sea, en el procedimiento que establece la norma general, probablemente no vayan a obtener un resultado favorable. Es mucho más complejo, porque el análisis de la parte económica de la empresa es mucho más fundamental en ese Sí, procedimiento. porque en ese procedimiento general no se habla solo de liquidez como en este caso, sino se habla de Exactamente. una situación económica ya de pérdidas reiteradas, y etcétera. O sea, los requisitos A, son más a nivel complejos. macro, a nivel macro. La evaluación es más a nivel macro, por lo tanto, la posibilidad de que sean rechazados ahí es alta, ¿no? Sí, ahí tendrían que hacer un análisis costo-beneficio de la decisión, porque una opción puede ser continuar con el trámite y defenderse hasta las últimas instancias, como Ujú. bien lo comentaste, o el costo-beneficio de pagar estos días y hacer recién bajo este paraguas del decreto de urgencia 038 un trámite perfectamente válido y legal, ¿no? Eso Bien, dependería bastante, perdón Marisol, eso va a depender bastante de cómo han presentado su comunicación inicialmente. Si realmente existe una afectación importante y si lo han podido demostrar o acreditar válidamente, pues no sería necesario tal vez que apliquen a este desistimiento y vayan a este nuevo procedimiento. Va a depender mucho de cómo han presentado esa primera comunicación. muy bien, totalmente de acuerdo. Muy bien, llegó a nuestra parte final. Muchísimas gracias al doctor Jorge Bravo, al doctor Joseph Ramírez, amigos personales, amigos de Quantum Consultores, asociados nuestros, siempre al servicio de nuestros clientes y apoyándolos en todas sus inquietudes, dudas. Así es que les agradecemos por su presentación. A nuestros participantes también les agradecemos por seguirnos. Estamos atentos a sus consultas, a nuestros amigos del Facebook les vamos a responder prontamente. Y ustedes saben que les va a llegar a los que se inscribieron y llenaron su ficha, les va a llegar de manera personalizada el material que hemos trabajado el día de hoy, les va a llegar esta grabación también del webinar. Y bien, estamos aquí para en una siguiente oportunidad de ver algún tema también de su interés. Y no me quiero despedir sin antes desearles que se cuiden mucho. Ya estamos llegando al final y ahí ha habido por ahí una interrupción. Les agradecemos, esperamos que se cuiden mucho, que es mejor acatar las medidas del gobierno por nuestro bien, por nuestra salud y porque nuestro país salga pronto de esta situación. Así es que nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.